No es raro esta frecuencia, pero además tiene una tasa de mortalidad alta. Antes era más alta. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la licenciatura, el internado pregrado, la mortalidad era muy alta. Así como había segura, era casi decir ya en la bendición. Posteriormente apareció la infección parenteral. Ustedes seguramente ya leyeron toda voz, ¿verdad? El manejo principal de la pancreatitis aguda es el ayuno, el reposo pancreático. Todas las personas deben estar en ayuno total, sin agua. Todos estos días o semanas. No deben tomar ni comer absolutamente nada. Entonces, en esos pacientes en los que el ayuno se prolonga, pues hay que nutrirlos por algún lado que ellos se mueren de inanición. Y entonces la nutrición parenteral apareció y fue un apoyo extraordinario. Vino a salvar muchas vidas, vino a sacar adelante a muchos pacientes con pancreatitis aguda, vino a fortalecer la recuperación de los pacientes con pancreatitis y por supuesto salvaron muchas vidas. Siguen muriendo algunos, ya no como antes, porque la pancreatitis tiene una evolución natural, ¿sí? Y podemos saber que ese paciente se va a morir, podemos saber cómo le va a ir a este paciente a través de las escalas de valoración pronóstica, ¿verdad? Porque hay unas escalas, la de Ransom, la de la Nacional de la Nutrición, la de Midway, hay muchas escalas de valoración que nos permiten ver qué posibilidades de sobrevivencia tiene ese paciente. Se debe hacer al ingreso a la 29 de los 48 horas desde que apareció la diagnóstico. Vamos a ver nuestros compañeros, a Vanessa, a Yasmín y a Manuel. ¿Quién eres? Yasmín. Hijo de Vanessa, ¿verdad? Soy Villanuel. Adelante, Yasmín. Ok, compañeros, pues vamos a lo que es el tema de pancreatitis aguda. Empecemos con la definición. Encontramos que la pancreatitis aguda va a ser una enfermedad progresiva del páncreas que podemos caracterizar principalmente porque va a haber dolor, así como elevación de lo que serían las enzimas pancreáticas en sangre y orina. Y para otra definición más larga, podemos ver que se puede también definir como la lesión reversible, y hay que tomar en cuenta esto, la palabra reversible, porque más adelante nos va a ayudar a diferenciar de lo que sería la crónica del parénquima pancreático, y que va a estar asociado a inflamación y a etiologías diversas, como por ejemplo exposición a tóxicos. En este caso, un ejemplo sería cuando a un paciente lo pica una araña, una serpiente o un alacrán, puede ser propenso a desarrollar pancreatitis aguda. Las serpientes no pican. Muerde, perdón. Una mordida de ok, sí. Obstrucción del conducto pancreático, en este caso por lisos. Y también alcoholismo. En cuanto al alcoholismo, se dice que es un factor propenso a desarrollar pancreatitis aguda, pero no todos los pacientes que sean alcohólicos es de ley que vayan a desarrollarla. O también por órganos fosforados. Los campesinos que están, por ejemplo, que contratan una avioneta para que repase, echando ahí su. Utilizando. Están fumigando, algunos son productos órganos fosforados que son altamente tóxicos, que se absorben por la piel, se absorben por la mucosa. Es importante que ustedes lo conozcan, porque si se presentan ante ustedes un paciente con cuadro doloroso abdominal y es campesino y estuvo expuesto a la fumigación, pues puede tener una intoxicación por órganos
también puede ser al consumo crónico de medicamentos. A ver, esa mochila me la quitan de ahí, por favor. Ven para acá. Bien, ahora, hay que reconocer también que porque la patología que tiene en páncreas no solo va a afectar a páncreas, también hay daño a órganos distales y también daño peripancreático. De igual manera, se dice que se pueden presentar episodios únicos, así como cuadros repetidos. Es cuando el paciente mejora y nuevamente vuelve a caer en un cuadro de pancreatitis aguda, lo cual se le llega a conocer como pancreatitis aguda recidivante. Bueno, en cuanto a consideraciones, hay que ver que casi el 80-90% de los casos de pancreatitis aguda van a ser leves y no van a presentar necrosis pancreática, lo cual se podría considerar que son como una pancreatitis benigna. Mientras tanto, cerca del 10 a 20% van a tener complicaciones, va a ser una pancreatitis aguda grave que puede empeorar con un síndrome de respuesta inflamatoria sistemática, de las cuales sus primeras complicaciones ya sería el edema, pseudoquistes, abscesos, insuficiencia respiratoria, así como renal y choque. Afortunadamente, la mayor parte de las pancreatitis agudas curan en una semana, a pesar del médico. ¿Sí? Pero el resto, parece que digo muy bravo, ¿verdad? Ok, y para que podamos diferenciar entre pancreatitis aguda y crónica, vamos a ver que la pancreatitis aguda va a ser reversible, mientras tanto la crónica va a presentar más complicaciones y se puede prolongar por más tiempo. En la aguda no vamos a, bueno, en la gran mayoría no va a haber necrosis pancreática, mientras tanto en la crónica se va a cruzar gran parte de la enfermedad con necrosis. Y en la aguda vamos a ver que las complicaciones van a ser muy leves o casi nulas. Sin embargo, pues va a ser todo lo contrario a la crónica. También se encontró que en cuanto a la crónica va a ser un factor para desarrollar diabetes mellitus. Esto por el daño que se va a hacer en el parénquima pancreático. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues vamos a tener que la pancreatitis aguda es la enfermedad del páncreas que va a dar más común y asimismo va a ser una de las enfermedades del tracto gastrointestinal más frecuentes. Según datos del libro de Tratado de Cirugía General de la Asociación Mexicana de Cirugía, nos dice que actualmente la pancreatitis aguda es la segunda causa de hospitalización y la quinta causa de mortalidad hospitalaria. La causa más frecuente de muerte en este grupo de pacientes es el síndrome de la disfunción multiorgánica, lo que mencionaba mi compañero, el síndrome sistémico. Es decir, por todas las, como ya veremos, las citocinas y todas las sustancias que ligan al páncreas, se van a atacar pulmones, corazón, riñones, se va a atacar todo la economía, y eso va a hacer que el paciente caiga en una disfunción. Dejan de trabajar bien los órganos, hay que meterlos a terapia intensiva desde antes, y sigue avanzando esto, el paciente fallece. Adelante. En cuanto al panorama de esta enfermedad en México, tenemos que actualmente la incidencia de pancreatitis aguda es de 13 a 45 casos por cada 100,000 personas. De acuerdo con datos del INEGI del año de 1999, de acuerdo con una encuesta, publicó que la pancreatitis aguda ocupaba el lugar número 20 de las causas
Posteriormente, entre el año 2003 y 2004, ocupó el lugar número 17, lo que nos indicó un aumento en la incidencia de esta enfermedad. Por su parte, a nivel mundial, se estima que la mortalidad de pancreatitis aguda está asociada a aproximadamente el 2%. Y de acuerdo con un análisis de 406 casos de pancreatitis aguda atendidos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, entre el año 2000 y 2009 se mostró una prevalencia de 40.6 casos por año, representando así aproximadamente un 0.85% de ingresos hospitalarios. Y pues la etiología, el género y la edad de presentación de esta enfermedad va a ser variable de acuerdo con diversos factores en cada persona. En la población masculina, la pancreatitis aguda va a estar asociada principalmente a un consumo excesivo de alcohol, mientras que en la población femenina va a estar mayormente relacionada a una etiología de origen biliar. Esta enfermedad, por su parte, se va a presentar frecuentemente entre los 50 y 60 años de edad. Recuerden ustedes que hemos visto al ver vesícula la mayor frecuencia de colitiasis es en las mujeres. Por lo tanto, la posibilidad de que pasen cálculos de la vesícula a la vía biliar y obstruya en el ángulo de Barter, pues es más alta que los dos. Ok, continuando con la exposición, ahora vamos a entrar a la parte de la clasificación. Esta clasificación es en base a los criterios revisados de Atlanta. Estos criterios se hacen base en algunos conceptos, como pues es las complicaciones locales y sistémicas, la falla multiorgánica y las necrosis. En el primer cuadrito que tenemos ahí es la primera sección, que es la pancreatitis aguda leve, en el cual representa la mayoría de los casos en un porcentaje de un 70 o 80%. En este va a haber una ausencia de complicaciones locales sistémicas, es decir, no va a haber implicación de ningún daño orgánico. Después tenemos la moderadamente grave, en el cual ya vamos a encontrar algunas complicaciones locales, como es la necrosis pseudoquística, es decir, la formación de acúmulo de líquido pancreático. Este líquido contiene ciertas enzimas, lo que va a formar una necrosis y también puede haber una necrosis fibrosa. Después tenemos una o múltiples fallas orgánicas que duran por lo menos o menos de 48 horas y este se va a conocer como transitoria. Y en la grave tenemos una o varias fallas orgánicas que duran más de 48 horas y esta se va a conocer como persistente. En esta va a haber o no va a haber complicaciones locales y sistémicas, pero esta tiene una mortalidad del 30 al 50%. En los casos de pancreatitis hay dos situaciones. Una, las alteraciones locales y otra, las alteraciones a nivel sistémico. En las pancreatitis leves, por supuesto que no hay alteraciones a nivel sistémico, solamente algunas alteraciones a nivel local. Pero sí, ya más avanzado, hay cambios a nivel sistémico, que es lo que finalmente va a llevar a la muerte del paciente. Posteriormente tenemos esta clasificación que es la morfológica. Esta usualmente es utilizada para los hospitales, ya que después de 48 horas es más difícil el diagnóstico en pacientes con pancreatitis aguda. Y esta se va a dividir en dos. La pancreatitis edematosa intersticial, que tiene un porcentaje de un 80 a 85% de casos, y una pancreatitis necrosante, que es del 15 al 20%. Este ya va a haber síntomas a partir de las 72 horas. Transcurridas 2 semanas, la pancreatitis edematosa va a complicarse por falta orgánica transitoria y ya vamos a tener como unas colecciones líquidas. Y esta va a haber una mortalidad menor al 2%. En la pancreatitis necrosante ya vamos a encontrar una falta orgánica transitoria, que también se conoce como pancreatitis moderada, y esta va a tener una mortalidad menor del 5%. Y posteriormente tenemos la falta orgánica persistente, que es la pancreatitis aguda severa, y esta va a tener una mortalidad del 15 al 20%. Transcurridas 4 semanas, debe haber una resolución de la condición o pseudoquiste. En el caso de la pancreatitis necrosante puede llegar a una necrosis estéril con una mortalidad del 10% y necrosis infectada
o conocida como pancreatitis inyectada, con una mortalidad del 30%. Y esto pues se tiene que hacer una evaluación, como dije, a las 72 horas, a las 2 semanas, a las 4 semanas. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve una pancreatitis aguda necrótica. Y de este lado, del lado derecho, tenemos cómo es el proceso de la necrosis. Recuerden ustedes que el páncreas tiene una coloración, la glándula en sí, una coloración amarillosa, cremita. Y aquí vemos 3 estadios de la pancreatitis. El primero es una pancreatitis edematosa, hiperémica. En la segunda es una hemorrágica. En la tercera es una necrohemorrágica. Está necrosado el páncreas. Hay situaciones en las que el páncreas se lisa, se pudre, se necrosa, y cuando lo operamos, prácticamente nuestra mano, nosotros como cucharón, saca el páncreas así de la cubeta. Se llama necrosectomía, el procedimiento. ¿Sí? El páncreas está totalmente necrosado. Entonces, vamos a sacarlo. Obviamente, después del procedimiento, se lava, se drena, se deja canalización. Y si es necesario, se mete un saco en luz. Hay que volver a revisar, volver a lavar, ver cómo está, en qué condiciones está, volver a drenar. En esta pues tenemos una tomografía computarizada con contraste intravenoso y oral, que pues nos muestra una gran colección de necrosis aguda, que son las que están señalando las flechas, que reemplaza la mayor parte del tejido pancreático, ya transcurridas 4 semanas después de la presentación inicial de una pancreatitis necrosante. Aquí tenemos un pseudoquiste, que es una de las complicaciones más graves. En la imagen A, pues vamos a ver la vista endoscópica con abultamiento en el estómago, y en la imagen B es una imagen radiológica, que es el estómago y está comprimido por el pseudoquiste pancreático. ¿Cuál es la diferencia entre pseudoquiste y quiste de páncreas? En el pseudoquiste es la acumulación de líquido pancreático, y el otro, el pseudoquiste pancreático, es la acumulación de fibrosis del páncreas. El pseudoquiste no tiene pared y está contenido entre las paredes del estómago, del colon, de los órganos que están a su alrededor, pero no tiene pared. El quiste de páncreas tiene pared, por lo tanto puede sacar el globo. ¿Sí? El pseudoquiste no, hay que drenarlo. Hay que drenarlo hacia el duodeno, hacia el estómago. El pseudoquiste sí, sale la bolsa. Esa es la diferencia. En cuanto a la etiología, pues vamos a tener que la pancreatitis aguda. Bueno, dentro de la fisiopatología que deben recordar siempre es que el páncreas secuestra gran cantidad de líquido. Llega a secuestrar hasta 6 litros de agua. Esto puede explicar la hipotensión arterial, aparte de las sustancias que se liberan, pero el secuestro de líquidos, al bajar la cantidad de líquidos circulante en el sistema circulatorio, va a ocasionar hipotensión arterial. Pues hay gran pérdida de líquidos, pero está en el retroperitoneo secuestrado de líquido. Por lo tanto, hay que ponerse mucho papeluso, porque si no, el paciente se nos choca. Será un choque hipovolémico de soluciones, y mejorar la presión coloidosmótica. Recuerden ustedes que al bajar la presión coloidosmótica se fuga líquido intravascular al intersticio. Entonces lo que hay que hacer es mejorar esta presión coloidosmótica para jalar con mecanismo de osmosis de la menor a la mayor concentración líquido intersticial al intravascular. Y eso, por ejemplo, puede, en un paciente que es hipertenso, al momento de que ingrese por ese secuestro de líquido, puede parecer que esté controlado su presión arterial. No, pues está chocado, está todo 6 litros, mucho líquido. Es hipertenso. Y allí que es mejor utilizar soluciones, ahí que en esos casos que es mejor utilizar soluciones cristaloides o coloides, o depende de la disponibilidad que tengamos, ¿Depende de qué? de nuestra disponibilidad del hospital en el que estemos, qué solución utilizar. No, sí, hay que mejorar con coloides, con cristaloides, con ambos.
Si no vamos a mejorar la calidad de la diagnóstica. En ese momento hay que meter albúmina. Bueno, en términos muy generales vamos a tener que la pancreatitis aguda es el resultado de la activación anormal de las enzimas pancreáticas. En la etiología pues van a existir numerosas causas que puedan presentar una pancreatitis aguda. Sin embargo, hay tres que son las principales, podemos decirlo. La primera de ellas es la etiología biliar, que esta, como lo mencionábamos anteriormente, pues va a estar más asociada al sector femenino, con aproximadamente el 40%. También vamos a tener de origen alcohólico, que esta va a estar relacionada aproximadamente a un 30%. Y del 10 al 15% va a ser derivada de otras etiologías. Vamos a ver. A ver, nada más para aclarar. En la primera imagen, donde el cálculo está enclavado en el cístico, no va a ocasionar pancreatitis biliar. No le estorba para el drenaje biliar para nada. Cuando está enclavado en el ángulo del váter, recuerden ustedes que si el conducto pancreático diviso desemboca en Y con el colédoco, entonces va a haber un reflujo biliar hacia el páncreas, ¿verdad? Y entonces hay una pancreatitis de origen biliar. Claro que si el páncreas, el conducto diviso, drena por separado del conducto biliar, no pasa nada. Va a haber una obstrucción biliar nada más, pero como está independiente, pues no pasa nada del páncreas. Solo cuando está en Y, ahí sí hay un reflujo. Pero cuando está, por ejemplo, en el conducto cístico, pues no. El paciente va a tener dolor, hay que operarlo, pero no hay pancreatitis, no tiene pancreatitis. ¿Sí se entendió? Sí. Solamente habrá pancreatitis de origen biliar cuando existe una obstrucción distal del colédoco y existe reflujo biliar hacia el páncreas. Dentro de otras etiologías que nos pueden causar la presencia de pancreatitis aguda, tenemos a la hipertrigliceridemia. Esta va a presentarse cuando los triglicéridos séricos son mayor a 1000 miligramos por decilitro. También puede ser secundaria a intervenciones médicas como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esta más o menos con un riesgo del 5 al 10%. También, como lo mencionaba mi compañero anteriormente, por el uso de algunos fármacos. También puede ser derivada de alguna condición genética o hereditaria, por ejemplo, la mutación en genes como el PRSS1 y el SFT. También puede ser derivado a una hipercalcemia por toxicidad. Aquí la principal etiología pues, es por la picadura de un alacrán. También va a ser a causa de un traumatismo abdominal, la presencia de neoplasias o infecciones como el virus de Coxsackie. Aquí tenemos una tabla donde ya están un poquito más desglosadas cada una de las etiologías que se pueden presentar, que pueden derivar en una pancreatitis aguda y también, digamos que por su mecanismo fisiopatológico, donde vamos a encontrar mecánico-obstructivas como la litiasis biliar, el traumatismo, el coledocostoide y algunas otras patologías. Las infecciosas a causa de virus, bacterias, hongos o parásitos. Tóxico metabólico, como por ejemplo la ingesta de alcohol, el veneno de alacrán, insecticidas organofosforados, que era lo que mencionaba el doctor anteriormente, el uso de medicamentos, entre otros. Y vascular debido a una vasculitis o poliarteritis nodosa. ¿Por qué no sacaste 4 diapositivas de una? Está cargadísima tu diapositiva. Es que todo era un solo cuadro. Pues hazlo. Pasa todo en tu cámara y toma cuadro por cuadro. Eso les he dicho muchas veces. Las diapositivas así, saturadas, no son buenas. Aquí algo que es importante destacar es que una óptima entrevista clínica acompañada de una completa exploración física
y asimismo el apoyo en exámenes paraclínicos sustentan el diagnóstico etiológico en una proporción elevada de los casos. Sin embargo, en el 15 al 20% de la población que presente esta enfermedad no va a ser posible evidenciar la causa de lo que la está provocando. Y es aquí donde entramos en el siguiente aspecto, que es la pancreatitis aguda idiopática. Que básicamente pues esta no va a tener, digamos que una etiología bien definida, va a ser pero pues no va a ser tan usual dentro de los pacientes. Y en pacientes pediátricos, las causas más comunes de pancreatitis aguda son secundarias al traumatismo abdominal cerrado o enfermedades sistémicas. Y aquí tenemos un cuadro que saqué del libro Gastroenterología de Villalobos, en donde podemos observar las causas de pancreatitis aguda informada en 5 hospitales en México, en donde podemos encontrar principalmente aquí de entrada encontramos a las 3 etiologías que les presentaba al inicio de las diapositivas, la litiasis biliar. Si se dan cuenta, pues es la que más predomina en el desarrollo de pancreatitis aguda. Aquí con el 44%, 65%, 57%, 49% y 70%. Y ya los porcentajes de las demás etiologías pues son relativamente bajos en comparación con la litiasis biliar. En cuanto a sus factores de riesgo, pues tenemos que existen factores de riesgo descritos en la presencia de pancreatitis aguda. Entre ellos, los más destacables son el tabaquismo, que esto va a aumentar el riesgo de padecer pancreatitis aguda aproximadamente al doble. Y la diabetes mellitus tipo 2, que esta en pacientes mayores a 45 años va a aumentar el riesgo de 1 a 3 veces más. Ahora, antes de entrar a la fisiopatología, es importante entender bien la fisiología del páncreas. Sin embargo, pues nosotros se supone que ya conocemos parte de la fisiología del páncreas, entonces a grandes rasgos, pues vamos a explicar la fisiología. El páncreas, como sabemos, va a tener un componente endocrino y un componente exócrino. Dentro de este componente endocrino, este va a ser principalmente relacionado a los islotes de Langerhans. Y estos se van a encargar de producir insulina y glucagón, asimismo otras hormonas, esto principalmente para regular la glucosa. Conociendo la fisiología pancreática, seguramente nos van a preguntar sus compañeros de las escalas de valor pronóstico, uno de los puntos que se valora es la glucosa. Si la glucosa está muy elevada, eso es signo de que está mal, algo está pasando de forma severa. Por eso es importante algunos puntos de estas escalas, estos valores que vienen de estas escalas, porque son los que nos van a decir cómo le va a ir al paciente. Bueno, dentro del componente exócrino tenemos que este va a estar mayormente relacionado a los acinos pancreáticos y son estos los que van a secretar el jugo pancreático y las enzimas pancreáticas. Es principalmente este componente exócrino el que toma mayor interés dentro de la pancreatitis aguda. Y pues aquí tenemos una imagen en donde podemos observar aquí a los islotes de Langerhans, son principalmente correspondientes al componente endocrino, y aquí a los acinos pancreáticos van a estar relacionados con los conductos biliares, conductos pancreáticos, perdón. Y pues aquí hay que tener en cuenta que la porción más importante dentro de la fisiología del páncreas van a ser los acinos pancreáticos. Estos van a ser los encargados de producir enzimas. Sin embargo, estas enzimas se van a secretar de manera inactiva en forma de zimógeno, lo que va a recibir el nombre de gránulos de zimógeno. Estas enzimas van a ser secretadas principalmente por las células exócrinas hacia el lumen del conducto. Estos conductos pues van a formar como una red de pequeños conductos que a final de
alcanzar el conducto pancreático principal, o también conocido como el conducto pancreático de Wilson. Es el que se va a unir con el conducto colédoco, para desembocar en el duodeno. Esto ya lo veríamos en intestino delgado, que si recuerdan, yo me podría decir que mediante qué estructura drena conecta en el duodeno el conducto pancreático. ¿Se apoya de váter? Pero cuando ingresa al duodeno, Es que básicamente tiene una estructura aquí que recibe el nombre de papila duodenal mayor, que es básicamente donde entra. Y pues el esfínter también está relacionado con esta papila duodenal mayor. Entonces, básicamente, esta es la fisiología del páncreas. ¿Están bien presentando ya la? Sí. Abrimos un poco los ojos, por favor. Ahí está. El jugo pancreático va a contener enzimas que son de gran importancia para la digestión. Aquí vamos a tener que las secreciones pancreáticas va a estar, digamos que va a ser dependiente tanto de un mecanismo reflejo que va a estar mayormente relacionado al sistema nervioso y también de la regulación hormonal. Esta se va a dar principalmente por dos hormonas, la secretina y la colecistocinina. Estas van a ser hormonas gastrointestinales. La secreción del jugo pancreático va a estar mayormente relacionada a la regulación hormonal. Aquí tenemos un pequeño esquema en donde se trata de explicar como la secreción de las enzimas pancreáticas. Aquí vamos a tener que el jugo pancreático va a estar compuesto por una amplia gama de enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas van a ser, como ya se los mencionaba, liberadas en una forma inactiva, recibiendo así el nombre de zimógenos. Estas se van a activar cuando lleguen al lumen intestinal, esto una vez llegado al duodeno. Aquí tenemos una situación bastante peculiar, porque uno de estos zimógenos secretados por los acinos pancreáticos es el tripsinógeno, que por medio de algunos cambios se tiene que convertir en tripsina, que la tripsina es la forma activa de este zimógeno. El tripsinógeno, pues como ya se los había mencionado, va a ser producido principalmente en el páncreas, pero pues para que pueda convertirse en tripsina tiene que alcanzar el lumen del duodeno, y esto por medio de una enzima que recibe el nombre de enterasa. ¿Cuál? Enterasa, no. Amilasa, lipasa. Enterosinasa, perdón. Enterosinasa. Por medio de la enterosinasa, pues se va a convertir en tripsina. Y es esta tripsina la que va a ayudarnos a convertir en enzimas activas a las demás enzimas que se produzcan o se secreten en estos acinos pancreáticos. Estas enzimas son proteolíticas, ¿verdad? Por esa razón, cuando el páncreas está dañado, está inflamado, el tratamiento principal es el ayuno, el reposo del páncreas, porque estas enzimas son liberadas con el estímulo del paso de los alimentos a través del duodeno, las estimula la secreción pancreática. Si está dañado el páncreas y estamos estimulando, se están liberando estas enzimas, y entonces comienza un proceso de autodigestión pancreática. Entonces el páncreas se está autodestruyendo. Por eso es importantísimo el ayuno. ¿Sí? Algunos autores se coloca la zona nasogástrica para aspirar el jugo gástrico, para que ni siquiera el jugo gástrico al pasar por el duodeno estimule la secreción pancreática. Otros
autores no usan la sonda nasogástrica. Con el rendimiento de los bloqueadores de bomba disminuye mucho la hipersecreción gástrica. En lo personal, yo sí uso sonda nasogástrica, porque por más que utilicemos inhibidores de bomba de protones, siempre hay el paso de algunas sustancias del estómago al páncreas, y si la base de manejo es el reposo pancreático, pues tengo de manejar totalmente reposado en mi páncreas, ¿verdad? Entonces, yo sí les pongo sonda nasogástrica, yo sí estoy aspirando constantemente el jugo gástrico, que sí se produce, aunque estamos usando inhibidores de bomba de protones, y ahí está la prueba de que va colectando jugo gástrico en la bolsa o en el frasco. Entonces, eso estimula el páncreas, ¿sí? Pero bueno, algunos manejan la sonda, otros no. Es válido, yo sí la uso. Bueno, entonces tenemos que estas enzimas inactivas, por medio de una excisión proteolítica mediada por la tripsina, se va a generar una activación en cascada de otras proenzimas pancreáticas. Aquí tenemos también otra cuestión importante, porque como lo decía aquí, resaltamos el hecho de que todas estas enzimas van a ser liberadas en su forma inactiva. Como lo mencionaba ya el doctor, este principalmente va a funcionar como un mecanismo de autoprotección, porque la presencia de tripsina, o sea, ya el componente activo dentro del páncreas, así sea en una pequeña cantidad, va a generar enzimas activas que, en pocas palabras, podrían digerir completamente al páncreas, lo cual pues generaría daños a nivel pancreático. Uso la sonda y además los bloqueadores de bomba. Por los dos lados estoy disminuyendo la estimulación pancreática. Bueno, pásale. Ahora sí, para continuar. Ahí nomás, ahí te va. Erika. Presente.